mi grupo de amigos de toda la vida. Antes éramos un poquito más grandes. Y yo notaba que cuando les contaba cosas, salían cosas, sí, tonterías, y salían. Y yo ya estaba con la mosca tras la oreja. Y yo les dije, a ver, una mentira. Les dije, me acuerdo que me quería el Olympique de Lyon. O sea, algo muy exagerado. Y esa misma tarde una cuenta de Twitter falsa lo ponía. Nos visita hoy Jorge Sáenz y me alegra porque ha aceptado venirse a este Radio Club de verano en la cadena SER. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Me ha gustado que me digas que como esto no es una entrevista cualquiera, esto no es una entrevista periodística, vamos a evitar las preguntas periodísticas, que por eso hayas aceptado me gusta. Sí, estas son las que a mí me gusta ver cuando se entrevista a jugadores o incluso cantantes, actores y demás, y temas más personales. Pues yo creo que es algo que la gente desconoce, porque lo profesional pues muchos están al tanto, pero lo personal somos desconocidos totalmente. Está de moda eso, ¿no? Lo del podcast. Das una patada y salen 4 podcasts. Salen mucho y yo soy buen consumidor de... ¿Sí? No todos los podcasts, porque no valen todos, pero hay algunos que sí me gustan mucho, porque ya te digo que uno, pues bueno, conoce más a la gente personalmente y hay muchas historietas que hay por ahí que, coño, a uno le gusta saberlas. ¿Qué has visto? ¿De algún cantante? ¿De algún futbolista? He visto así de pronto no sé decirte, pero de cantantes y futbolistas sí que he visto varios. Y bueno, algún canario, el Bernardeu. ¿Sí? Me ha gustado el videopodcast de Mario Suárez, el futbolista que lo fue del Rayo. Que es nuevo, que ha empezado con eso nuevo. Eso sí, está muy bien. ¿Alguno he visto? No sé si te ves tú de entrevistador. Bueno, nunca digas nunca, ¿no? Quería preguntarte, un poquito por la persona antes que el futbolista, ¿no? ¿Qué hace la persona? ¿Cómo es Jorge Sáenz lejos de los focos, ¿no? Cuando no está, expuesto, ¿no? Yo me considero una persona muy humilde. Al final yo me he criado en un barrio, mis amigos son los del colegio de toda la vida, siguen siendo los mismos. De hecho, mi mujer me sigue diciendo que nos juntamos a día de hoy, somos los mismos niños pequeños, los mismos niñatos que cuando teníamos 13 años. Y yo soy una persona, ya te digo, muy cercana. Pienso que el fútbol o el futbolista es simplemente un estilo de vida, un trabajo, pero en tu tiempo libre, cuidando obviamente ciertos aspectos que tienes que cuidar porque la profesión así lo demanda. De resto eres un trabajador normal, un trabajador al uso de... Bueno, con diferencias. Con diferencias. Es verdad que, vale, hay ciertas cosas que pueden tener más repercusión que otro tipo de personas. Pero yo me considero una persona, ya te digo, muy, muy campechana, muy sencilla, muy, muy humilde. Y espero ser toda mi vida así, porque a día de hoy no ha cambiado y no creo que cambie en los siguientes años. ¿Sigues teniendo ídolos a estas alturas de tu carrera? Sigo teniendo ídolos. Pues mira, claro que tengo ídolos. Tengo ídolos profesionales y personales. A día de hoy, justo además que ahora estoy viendo el documental de Nadal, que sobre todo eso, que habla un poco más de lo personal, de cómo afronta cosas profesionales, pero lo conoces en lo personal y eso me alucina, ¿no? Alguien que, como Rafa Nadal, que es uno de los mayores deportistas a nivel mundial, conocerlo un poquito en lo personal o su forma de pensar o de ver ciertas cosas, me encanta y a mí me tiene totalmente ganado. Se habla mucho del sufrimiento en ese documental. Justamente quería hablar contigo de eso, pero ya que has sacado el tema, lo adelanto en el guión de la conversación. No sé si es sana la vida del futbolista, que es una cosa que siempre he tenido curiosidad por preguntárselo a los futbolistas, porque hay muchos que juegan pinchándose muchas veces. Y en el caso de Nadal es que creo que ese documental de Netflix pone bajo el foco, ¿no? Ese sufrimiento del deportista. Yo creo que es necesario. Es necesario. Hay veces que ya no solo sufrimiento físico, sino también pues tener que sacrificar pues otras cosas, como puede ser la vida personal o, yo siempre he dicho, actos familiares, bodas, comuniones. Incluso yo en mi caso me he tenido que perder entierros de familiares por estar pues totalmente a disposición del club en el que te toque. Creo que es necesario y es verdad que hay veces que igual tengo amigos que me lo dicen y dicen, eso no debería ser así. Digo, puede ser que tengas razón, pero es que es lo que te toca si quieres conseguir algo o quieres llegar a algo en ciertas profesiones. ¿Y el umbral del dolor se supera muchas veces? ¿Se sobrepasa más de la cuenta? Sí, muchas veces. Yo, de hecho, te diría que no conozco a ningún futbolista que no tenga dolores en el día a día. Todos tenemos dolores, todos entrenamos con dolor, jugamos con dolor,
con mayor o menor, umbral del dolor, o mayor o menor aguante al dolor, pero todo el mundo tiene. Y yo en mi caso, verá que no es por echarme flores, soy totalmente honesto, creo que tengo el umbral del dolor, pues que lo aguanto bastante y bueno, espero que no me pase factura de aquí a unos años. Porque lo peor, sin duda, de este deporte son las lesiones, ¿no? Sí. Y tú además has pasado por una importante. Sí, de hecho yo este año justo me he tenido que operar, no te queda otra y da igual que te duela o no te duela, tienes que pasar por quirófano y es lo peor tener que parar por algo que tú no puedes controlar. Yo creo que es lo peor que le puede pasar a un futbolista, de las peores cosas, pero de todo se sale, para eso están los plazos, los profesionales en la adaptación, en la medicina, que te ayudan a después volver mejor o por lo menos al mismo nivel en el que estaba. Y pues uno de los gajes del oficio que tenemos. Me decías que sigues teniendo ídolos y también sigues teniendo sueños, ¿no? Aunque has cumplido muchos, ¿no? Sí, mira, todos de pequeño tenemos sueños. De pequeño yo de pequeño soñaba con ser futbolista profesional, lo pude conseguir. Yo me gustaría en mi carrera haber tenido algún ascenso. He tenido uno y me gustaría tener más. Me gustaría tener alguno más, no te voy a mentir. Lucho por ello. Me gustaría llegar más alto en el fútbol. Yo, pues, obviamente lucho por eso. Me gustaría, hombre, por gustar y por tener sueños de cuando era niño, pues uno siempre ha soñado, pues como el caso de Pedri, que ahora está con la selección y tal. También hay que ser consecuente. Bueno, tú jugaste con la sub-21, ¿no? Yo Tienes jugué. unas cuantas camisetas de esas rojas, ¿no? Tengo, eso las guardo como oro en paño. Y sigue siendo mi sueño, pero es verdad que, pues bueno, cada uno pelea y llega hasta donde puede llegar y yo sé que igual eso me queda un poco lejos. Pero el Jorge adulto ha superado los sueños del Jorge niño, porque fíjate, No. ¿no? No. Tú querías, no sé, ganar un mundial. Sí, obviamente, es que tú cuando eres un niño, tú no entiendes de jugar en segunda, en primera, ganar un mundial, una Champions. Sí. Tú quieres todo. Y lo que pasa es que pues, con los años te va poniendo en tu lugar y hay sueños que puedes llegar y sueños que no. Pero tu lugar no ha sido malo, ¿eh? Porque tú has jugado en primera división un montón de partidos, tienes el ascenso con el Leganés, marcaste un gol que luego te pregunto por eso, de casi ascenso con el Tenerife, con el equipo de tu tierra, te fuiste dejando un pozo de que la gente te quiere, que sales a la calle aquí en Santa Cruz y la gente te quiere, ¿no? O sea que el fútbol te ha dado mucho, ¿no? Me ha dado mucho, sí, obviamente. Si me preguntas, me hubiese gustado tener mucho más y peleo por tener mucho más y creo que estoy a tiempo de hacer más cosas. Pero es verdad que no me puedo quejar por la carrera que he hecho y que estoy haciendo. Y me sorprende eso que decías, el cariño aquí la gente de Tenerife, que llevo muchos años fuera. Me sigue sorprendiendo que cuando vengo hay mucha gente aquí que me guarda cariño de cuando estaba aquí, incluso que me han seguido estos años. Y es una cosa que estando fuera no te das cuenta hasta que no vienes aquí en el mes este de vacaciones y en el día a día. Porque ya te digo, como yo me considero voy caminando por Santa Cruz a hacer mis cosas, mi gimnasio, mi no sé qué, y te encuentras a aficionados que te trasladan ese cariño y yo creo que es de las cosas más bonitas que uno se puede llevar. La próxima pregunta no la vamos a hacer porque es periodística, claro, pero es que seguramente te habrán parado un montón de veces por la calle a decirte, oye, Jorge, tal, te ha llamado el Tenerife, ¿quieres jugar en el Tenerife? Esa no la vamos a hacer, pero la borramos, la tachamos, pero tiene que ser muy bonito que la gente, bueno, que tú hayas dejado ese recuerdo. Bueno, yo debo decir que uno de los días más felices que recuerdo en la profesión fue cubrir y narrar para Carrusel ese partido del Tenerife contra el Getafe, partido de ida, que te entrevistábamos en el larguero y yo estaba convencido de que estábamos entrevistando al que iba a ser héroe del ascenso. O sea, el Tenerife se fue a Getafe con pie y medio en primera. Con esa ventaja, la verdad que eso fue un momento muy duro en el fútbol, en mi carrera. Y en tu vida. Y en mi vida, sí. De hecho, a día de hoy lo sigo pensando. Digo, ¿qué hubiera pasado si en vez de haber ese año ascendido el Getafe, hubiera ascendido el Tenerife? Pero bueno, es lo que tiene este deporte, ¿no? Que unos triunfan y los otros pues les toca seguir peleando. Es que fue un golazo, ¿eh? Fue un golazo el primero. Me acuerdo que me preguntaron si era algo más importante de mi carrera y digo, hombre, el único que había metido hasta entonces. En una fase de ascenso, en una final por ascenso. Eso fue, vamos, espectacular. Y fíjate que nos dejó trauma aquello, porque a todos los que vivimos aquella eliminatoria, que lo he hablado con Aitor Sanz, y en una charla como esta me decía, lo que no sabes es que luego, bueno, no sé exactamente qué expresión utilizó, pero me dijo que estuvo ingresado unos días después con una infección. Ah, sí, pues no sé si de piel o qué, o una urticaria, no sé si de la tensión. Puede ser. Pero terrible, ¿eh? Pues mira que tengo relación con él y eso no... Que te lo haya contado yo creo que es bastante ya, porque eso no lo desconocía. Pero tienes que poner en YouTube, ¿eh? Te falta por ver esa charla. Pero si eso no lo he visto, no lo sé. Además que Aitor yo lo quiero un montón y me parece como persona y como profesional un 10.
la veré 100% y no me, o sea, no me sorprende porque Aitor lo vive Es que al tengo la máximo. impresión de que todos, ahora que hablábamos de los límites, yo creo que todos los jugadores, no sé si jugaron ya sobrepasados de presión, de tensión, de kilómetros en las piernas, ¿no? Aquel partido en Getafe es que no salió nada bien. No salió nada bien, no. Por desgracia, no salió nada bien y es verdad que está sometido a mucha presión y cuando pues ya eso pasa, para bien o para mal, que el cuerpo relaja, es cuando Claro. pues te vienen los problemas de salud porque las defensas se te bajan y en este caso pues a Aitor le habrá pasado eso y es que no me sorprende para nada. Me contabas en alguna ocasión que tú estabas en el fútbol por una Fanta naranja. Esa historia... Esa historia de mi gran amigo Manolo Jara, Sí. que yo era pequeño, mi hermano mayor, Germán, jugaba en el Sobradillo y yo era muy tímido, no me gustaba jugar con los demás niños, pero me ponía a jugar yo solo y me ofreció una Fanta naranja gratis, que para mí eso era ya Eso lo máximo. ni el contrato de Messi en la No, servilleta. no, nada que ver, nada que ver. Y me la dio si al día siguiente iba a jugar pues con el Sobradillo, con los niños de mi edad, un año más, porque yo era muy pequeño. Y yo ahí no lo dudé, no lo dudé. Tú eras el tímido y Germán era el extrovertido. Sí, sí, sí. Ahora es verdad que de tímido ya poco. Tienes poco. Tengo poco. Y ya eres un jugador con galones en los vestuarios por los que ha pasado. No sé, con los años uno ya gana pozo, qué sé yo, para hablar con un mister y decirle, oye, mister, a ver si nos das este día libre. O, no sé, a negociar unas primas. O para incluso arengar a los demás. Sí, sí ganas galones. Yo nunca había sido fan de eso, porque no era lo que me tocaba, no lo había vivido. Pero es verdad que a medida que te va tocando hacerlo, ya te sale con más naturalidad. Y estos años que en el Leganés he pasado de ser tercer capitán, segundo capitán, primer capitán, pues me toca hacer todas esas cosas que dices. Y al final son conversaciones normales con compañeros de trabajo, que los compañeros mejores, el director deportivo, el entrenador, no dejan de ser compañeros de trabajo. Son conversaciones normales en las que hay profesionalidad por todos lados y si se tienen que decir las cosas buenas y las malas a la cara también se van a decir y no pasa absolutamente nada. Qué importante la motivación en todos los ámbitos de la vida, ¿eh? Yo creo que hay que saber cerrar etapas, ¿no? Y, no sé, en los casos de ustedes cambiar de un club, irse a otro porque a lo mejor se te ha acabado la motivación o crees que tu ciclo está acabado, saber irse de los sitios y estar motivado para las cosas que vienen, para los retos que vienen, ¿no? Sí, eso ya yo creo que va en eso, en la ambición de cada uno, la personalidad de cada uno y saber elegir los retos que puedes tener ese año. Entonces, el fútbol es un trabajo como cualquier otro, pues se te acaba el contrato en un sitio, tienes que buscar contrato en otro sitio. En este caso son equipos, en clubes, y con la misma ambición o a veces incluso más, pues por X cosas. Porque el equipo te guste más o menos, por el momento de tu carrera, por el propio proyecto que tenga el club. Cada uno, ¿Esos momentos cómo son? Uno se sienta con el representante y... son tensos cuando se pasa mal, cuando estás en el aire que no sabes muy bien a dónde vas a ir, eso es mucho peor que cuando ya lo tienes todo cerrado y ya estás mentalizado en lo que te viene. El momento de incertidumbre yo creo que es de las peores cosas que hay en el fútbol. Es que fíjate que hay futbolistas, no voy a dar nombres, pero alguno me decía que pasa veranos mucho más felices cuando ya tiene contrato en vigor y sabe, oye, el día 8 de julio tienes que estar con el Tenerife en la Ciudad Deportiva. Sí, sí. Pero quien tiene que decidir, ¿no? Sí, sí, eso es lo peor que hay. La incertidumbre en el fútbol, yo creo que es de las peores cosas que un futbolista puede tener en sus vacaciones. Pero has visto cosas raras, no sé, de situaciones, no digo solo tuyas, de a lo mejor un futbolista que lo tiene hecho con un club, pero a última hora el replay le dice, no, que te ha salido. Sí, un montón. Conozco casos de futbolistas de estar yendo en coche a punto de llegar a la ciudad donde va a firmar, una llamada de que el otro club que a lo mejor tal, pues lo que sea ofrece más, o el proyecto es mejor, o te genera más confianza, darse la media vuelta con el coche y a lo mejor hacerse 4 horas hasta la otra ciudad para firmar en el otro sitio. Eso es muy normal en el fútbol, se puede ver absolutamente de todo. De las cosas que no nos enteramos, ¿no? Los periodistas, los aficionados, un montón, ¿no? Muchas. Al final, los periodistas, los aficionados se enteran lo que muchas veces quiere que te enteres. Hay muchas cosas que hay por detrás que no salen a la luz. Y decimos cada barbaridad, porque hablando con un entrenador recientemente me decía, es que la mayoría de los análisis que se hacen desde fuera son sin conocer las cosas que pasan desde dentro, ¿no? Fíjate los palos que se llevan, no sé, seleccionadores en los mundiales, entrenadores en competiciones de altísimo nivel, que a lo mejor los que estamos fuera no sabemos no tenemos toda la información, ¿no? Eso es verdad, pero yo también entiendo a la gente de fuera que juzga lo que ve.
Claro. Es normal, al final tú estás dando tu opinión por lo que ves o por lo que crees que sabes, pero ahí es verdad que hay muchas cosas en el fútbol que no se ven o que no se saben porque a veces hasta mejor que queda ahí Que no se sepa, ¿no? en la puerta de atrás. Sí, sí. Pero sí es verdad que llega a influir lo que se dice fuera, ¿no? Y uno tiene que Mm. aprender a convivir con el ruido. Bueno, yo te hablo por mí, que tengo una dimensión mucho más reducida, pero es verdad que hay momentos en los que te afecta lo que dice. Esto me lo Sí. dijo una vez Jorge Valdano, @Aristóteles8932, Sí. ¿no? Hay Sí, cosas sí. que te pueden llegar a afectar o te pueden cambiar el humor un día, Sí. sobre todo si es una mentira o si es un comentario ante el que te rebelas, ¿no? Te pongo el ejemplo de Pedri, que muchas veces el que sale a responder es el hermano, que se le ve con rabia. Claro, Pedri Claro. no puede hacerlo. Se han dicho tantas barbaridades de Pedri, que a mí Pedri me decía hace un par de semanas, lo que más detesto del fútbol es todas las falsedades que se dicen de mí. Sí, 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 sí. Y estamos hablando de Pedri, Que es un tío querido. es querido y es de los mejores jugadores a nivel mundial a día de hoy. O sea, y aún así se llevará palos y leerá cosas o escuchará cosas Pero que más serán que palos, que barbaridades. Pedri no se lleva tantos palos como otros, barbaridades. Barbaridades, sí, sí, sí. O sea, no quiero reproducirlas porque al final le das alas a los bulos, ¿no? Sí, pero vamos, me puedo imaginar un poco Pero en el- por dónde vas, pero no, sí, pero que en sí. el caso de Pedri han dicho que si se monta unas fiestas privadas, que si, Sí, sí. mm, Sí, sí. que si toma esto, que si toma lo otro, y Y- dices tú, pero ¿de qué estamos hablando? Pero, Y de gente que te dice, no, no, es que yo lo he visto. No, es que mi primo me dijo que. No, pues mira, es que. pero eso es como todo. Las redes sociales no las controla nadie. Todo el mundo desde detrás de una pantalla puede poner lo que quiera desde su sofá Sí, sí. y no pasa absolutamente nada. Entonces, claro, tú tienes que tener la capacidad de que eso que puedes llegar a leer que no te afecte. Uf, Sea es verdad o sea complicado, mentira. complicado, ¿eh? Es complicado. Por eso yo, por ejemplo, en mi caso, el primer guantazo que me pegó este tema fue aquí en el Tenerife, Ujú. que hubo una época que me tuve que quitar el Twitter porque pues, tuve una época que la encadené partidos malos y me cayó por No hay todos nada lados. peor que buscarse, Mm. que en el buscador de Sí. X o de Y Twitter ponerse yo, Jorge Sáenz. yo he cometido ese error. No Pues, todos, yo creo que todos. yo creo que todos, porque cuando va bien te gusta, es verdad que cuando va bien y la gente habla bien te gusta. Tía, pero es que hay jugadores que me decían que nada más acabar un partido, Sí, ¿no? sí, eso lo he visto yo en vestuario. De irse a buscar, Sí. de irse a buscar uno mismo sabiendo que se va a hacer daño. La validación o sabiendo que has hecho un mal partido, decir, a ver A si ver la gente... cuántas sí. hostias me están pegando, ¿no? Sí, sí, y eso es contraproducente, contraproducente. Entonces, Ahora hay muchos que se están quitando o que directamente las nuevas generaciones ni se hacen X, ni se Sí. hacen cuenta en Twitter. Mm. Hay muchos futbolistas. yo, ¿no? yo tengo cuenta, No pero la no uso. la uso. Me la quité porque digo, vivo más tranquilo. Porque es verdad que Twitter también es una aplicación, una red social que se mete mucha caña, a veces desmedida. Mm. Entonces he dicho, mira, como no es la realidad tampoco, no es la realidad porque Ya. son a lo mejor 4 o 5 personas y no es la realidad o la opinión general de la afición, prefiero quitármela y vivir más tranquilo y es verdad que vives mucho más feliz. En el caso de Pedri, que lo tengo reciente, que hablábamos con él hace poco, me decía que, claro, él se refugia en el hermano. Por ejemplo, cuando estaba él entrenando con el Barça en la etapa del COVID, pues a su hermano era el que le contaba, oye, que hoy le di una asistencia a Busquets, hoy le di una asistencia a Messi. Claro, en el caso de ustedes tampoco puedes confiar en cualquiera, porque cualquier cosa que Claro. cuentes que salga del vestuario, pues, ¿no? Yo, mira, para que te hagas una idea de cómo es eso, Sí. yo tengo mi grupo de amigos de toda la vida, antes éramos un poquito más grandes, y yo notaba que cuando les contaba cosas, salían cosas, sí, tonterías, y salían, y yo ya estaba con la mosca tras la oreja, y yo les dije, a ver, una mentira, les dije, me acuerdo que me quería el Olympique de Lyon, o sea, ¿Qué dice? algo muy exagerado. Y esa misma tarde una cuenta de Twitter falsa lo ponía. Y yo me acuerdo que cogí a mis amigos y les dije las 4 cositas claras. Me está Y, dejando alucinando. y uno de esos amigos que yo sabía quién era el que lo había filtrado, no he tenido más trato con él, porque para mí fallarle así a un amigo, eso no es de ser, no es de ser alguien cercano. ¿Y te quería el Olympique de Lyon o no? Él me va a querer, digo, me tengo que inventar algún equipo que si suene lo pueda ver rápido, Hostia. tal. Sí. Y salió una cuenta de Twitter falsa. Sí. Bueno. Además me acuerdo el nombre de la cuenta, no la voy a decir, pero me acuerdo el nombre de la cuenta y Joder, todo. la que se va, Sí. la que se va a liar cuando esto se Entonces publique. yo a partir de ahora no digo nada, no digo ni mu ni a No, mis claro, pero amigos, con alguien ni- tendrás que... Hombre, imagino que con tu mujer. Con mi pero- mujer, Claro. O sea, a alguien le tendrás que contar, oye, mira, que hoy en el vestuario ha pasado esto. Con mi mujer, eso lo hablo todo con mi mujer y es verdad, con mis amigos, pues cuando los veo en verano, pues les cuento anécdotas y tal,
pero cuando ya ha pasado tiempo, pero es verdad que al ¿Cuántas momento es mi cosas, mujer. cuántas cosas te apetece contar o cuántas cosas te preguntan los demás? Porque Muchas, evidentemente me imagino que te apetece contar un montón de cosas que pasan dentro, muchas. como a todos en nuestros trabajos. Pero luego también habrá preguntas muy recurrentes, ¿no? Como todo, hay muchas cosas que quieres contar, o muchas veces que quieres explicar, que ves cosas o ves que salen noticias y tú las quieres explicar porque, ostras, no todo es así, pero tampoco puedes salir a estar explicando todo. Entonces te toca aguantarte, aguantar el chaparrón y dejar que los días pasen, que es como todo, las noticias se van enfriando Ujú. al cabo de los días. Y por desgracia, pues vivimos en un mundo en el que la noticia Todo es rápida, efímero. sí, es todo, lo es todo. Antes me decías que tu profesión es como otra cualquiera y yo te iba a llevar a la contraria y te iba a decir, hombre, no, porque además quienes nos están viendo dirán, no, por la pasta no es una profesión idéntica a otra. Pero también es verdad que hay futbolistas de tu perfil, de tu nivel, que me han dicho, hombre, no es para tanto porque de esto que cobramos, esto se lo lleva Hacienda y porque esto es una carrera de 10, de 12 años, lo que fuera. Pero, hombre, sí es verdad que, bueno, que están en un estatus que, no, que el resto no están. Sí, sí, sí. A veces yo pienso incluso que nos pone la propia sociedad a un nivel que a lo mejor no deberíamos estar, pero es verdad que va todo acorde. El salario va acorde a los sacrificios que uno hace. A mí me Bueno, encanta. más que nada lo que generan, ¿no? Y eso te iba a decir también. O sea, va todo en un pack, lo que genera. La gente al final, tú le preguntas a la gente cuántos tienen el fútbol en casa, cuántos El consumen. fantasy. Todo va en el mismo pack. Los sacrificios que hacen los futbolistas de tener que irse fuera de sus casas, el viernes después del trabajo, mis amigos a lo mejor Ya, pero quedan eso para echarse menos. unas cañas, tú Ya. no puedes. Son muchas Pero cositas que van en un pack, pero es verdad que sobre todo es lo que genera el fútbol. Si el fútbol no generase tanto, no habrían salarios tan altos. Por eso, pues bueno, hay jugadores a niveles mundiales que ganan millones, que no es el caso de todos los demás futbolistas. El problema también es ese, que claro. a lo mejor la gente se puede pensar que todos los futbolistas cobran lo que pueden cobrar eh, los futbolistas de más alto nivel. Y eso está muy lejos de la realidad. Me decías antes que, bueno, que hace falta educación para redes sociales, hace falta educación para tantas cosas en el fútbol, pero también hace falta educación financiera, ¿no? Mm, ¿Cuántos descerebrados, sí, con perdón de la palabra, has visto sí. Y eso que malgastan? me da mucha pena. Porque son gente que tiene buen corazón, pero al final la mayoría de futbolistas somos gente que nos hemos criado en barrios humildes, con familias humildes, que pues se te ha ido bien en el fútbol, has llegado lejos, has ganado dinero, pero no tienes esa educación financiera y el dinero se gasta muy rápido. Y encima hoy en día que cada vez es más caro todo, hay más impuestos que pagar y hay mucho derroche. Yo veo a otros compañeros que veo mucho derroche y yo, gracias a Dios, pues, bueno, mis padres sí me han tratado de educar un poco en esa línea, ¿no? De no ser un derrochador, de tratar más que ahorrar, de invertir, pues de tener un poco de conciencia con el tema del dinero. ¿Cuántas veces te han dicho que te va a cambiar la vida ser padre? Va, muchas, 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 muchas. Y lo estoy deseando. Pero bueno, es verdad que sí que me va a cambiar, pero yo creo que a mejor. Yo ¿Te, creo que a te- mejor. te gustaría una vida de futbolista para tus hijos? Tú te puedes creer que eso me lo han preguntado mucho mis amigos y yo poniendo en una balanza tiene muchas cosas buenas. No quiero decir ahora tampoco que somos los pobrecitos de la sociedad, no, No, no. Tenemos muchas no se cosas lo va a buenas. creer el que lo vea. Por eso. Y yo soy consciente de tener muchas cosas buenas. Pero yo para mi hijo no me gustaría que se dedicase al fútbol. Ujú. Si él quiere, yo soy el primero que voy a estar encantado Hombre, pero y el te, más feliz de todos. te va a encantar ver, no sé, a los 3 a los 5 años, si es buenísimo, buenísima, te va a encantar. Claro, eso sí. Vas a disfrutar de eso y vas a decir, oye, que lo llevan los genes, que es un science. Claro, pero es que no es lo mismo jugar al fútbol que jugar al fútbol profesional. Es muy diferente el fútbol que el fútbol profesional, a mi punto de ver. Ya. Es Hombre, muy pero también es verdad diferente. que me has dicho que tienes sueños, que se te ve con ambición, que se te ve con motivación y eso te lo da el fútbol. No sé cuánto te gusta el fútbol. A mí me gusta el fútbol, yo soy un enamorado del fútbol, pero de jugar al fútbol. No de verlo. De verlo cada vez soy más, porque es verdad que estoy mucho en casa y me gusta ver sobre todo la categoría en la que estoy, me gusta ver pues, los equipos contra los que me voy a enfrentar, los jugadores, los amigos que uno va haciendo por ahí, pero es verdad que todo lo que engloba el fútbol profesional, yo no soy un fan de eso. Pero me gusta el fútbol, la profesión, el Sí, sí, sí. 11 contra 11, eso Es me que enamora. recuerdo un futbolista central del Tenerife al que no le gustaba el fútbol. O
sea, no le gustaba hasta el punto de que su entrenador le preguntó por el delantero centro del rival que venía ese fin de semana al estadio. Estábamos hablando de la época de Primera División y no sabía quién era. Y estamos hablando de un superclase mundial. Y esto hay, o sea, esto lo hay en los vestuarios de futbolistas a los que no les gusta el fútbol. Sí, sí, sí. Yo he tenido vestuarios del entrenador cuando analizamos al rival, preguntar a algún compañero que le dijese 3 nombres de jugadores del equipo contrario y no saber decir ni 2. Pero porque hay gente que le gusta jugar al fútbol, pero no ve fútbol, y eso es muy normal. Oye, ¿las camisetas las tienes todas aquí? ¿La colección de camisetas? Las tengo todas aquí en casa de mis padres, que nadie me las vaya a robar, por favor, que eso es mi mayor tesoro. ¿Cuál es el recuerdo de fútbol que... ¿La lata de Fanta no? No. Eso está en los recuerdos. ¿En torno a camisetas, dices? Sí, camisetas, recuerdos. Camisetas, no sé. Tengo la de Torsan, que pone aquí de hecho en el medio lo de La Palma, que fue cuando... Y tengo la de Torsan, esa la guardo con muchísimo cariño, esa la tengo como oro en paño. La de Sergio Ramos, que futbolísticamente siempre ha sido mi ídolo, y esa les tengo muchísimo cariño, aparte de todos con los amigos que he cambiado, que he ido haciendo a lo largo de... O sea, un vestuario enorme ahí, un tengo bastantes. Qué bueno. Bueno, como esta entrevista no es periodística, no te voy a preguntar nada de la temporada que viene, pero sí me alegra saber que tienes sueños, bueno, por cumplir. Se te ve feliz, radiante por la inminente paternidad. Sí. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más o si hay alguna pregunta que te gustaría que te hicieran. Yo sí que... Si quieres pregunta lo que quieras. No, yo me quedaría ahora, que me está gustando mucho. Tú sabes que yo no me escondo, yo te hablo... No, si has contado hasta lo del Olympique de Lyon. Por eso te digo, yo te soy totalmente sincero. Sabes que ahora la gente va a buscar en X, ¿no? El tweet. Yo, bueno, si alguno me escribió, le digo la cuenta que era, no sé si seguirá activa. Pues es increíble la historia. Bueno, me parece un historión. Pero de cosas que sí que te han pasado un montón, ¿no? Muchas. No digo, hombre, amigos que te la peguen. No, quiero decir que pero rocambolescas un montón. Muy raras, sí, o decir que me han visto de fiesta y yo estar en mi casa. Eso en Tenerife aquí me ha pasado. O que estás con tus amigos echando nada, en una terraza, tomando, a veces ni hasta una cerveza, una Coca-Cola, comiendo algo, viendo el partido, y que si estás borracho a las 2 de la mañana y solo has quedado para ver un partido de fútbol, un partido de Champions. Eso sí me ha pasado varias veces. Sí que tengo la curiosidad de preguntarte cuando te firma el Valencia, ¿eh? Porque hubo... Claro, esto yo me imagino que ya está prescrito y se puede contar, pero es que al menos hubo informaciones periodísticas que te situaban hasta en los equipos más grandes, y el Valencia lo es, de España, ¿eh? Hubo, y de Inglaterra. Hubieron varias ofertas. Es verdad que ahí estaba en un muy buen momento, y en aquel entonces jugador joven, con la selección. Hubieron varias ofertas, pero es verdad que en ese momento yo miraba sobre todo más el tema de proyección de futuro que el tema de salario, y el Valencia pues venía ese año justo a ganar algo para el Rey encima. Y uno detecta enseguida, ¿no? Cuando ha acertado, cuando se ha equivocado, ¿no? A día de hoy yo no me arrepiento de lo que decidí, pero es verdad que bueno, No lo digo por el Valencia, lo digo porque, hombre, te ha pasado de todo. Has pasado de todo. Y a lo mejor también dices, me equivoqué y tenía que haber elegido otra opción. Pues no lo sé, no lo voy a saber nunca. Pero es verdad que cuando yo decido las cosas es porque estoy totalmente convencido y pienso realmente que es lo mejor. No sé si me equivocaré o no, pero yo tomo las decisiones pensando que es lo mejor. Oye, de la sub-21 esa a la que fuiste, hay jugadores que están ahora mismo, ¿no? En el Mundial hay, ¿Ah, sí? Hay unos cuantos, sí, con Fabián, con Unai, con algunos más. Pues coincide ahí y están a un nivel, vamos, espectacular. Qué bueno. Y con Dani Olmo también, que me lleva muy bien. Son jugadores que, ya te digo, como personas eran también maravillosos. Uno hace amigos en el fútbol, ¿no? Como en cualquier otro gremio, ¿no? Sí. Es verdad que yo lo hablo con mi entorno. Mis amigos, mi grupo de amigos, el de toda la vida, es el que es. En el fútbol conoces mucha gente, con muchos tienes muy buena relación, pero amigos dices tú que me llevo amigos de verdad, ahí ya es más complicado. Es más complicado. ¿Hay mucha vanidad en el fútbol? ¿Hay mucho ego? Sí que lo hay, Hay demasiada, que pienso que en muchas ocasiones es buena, pero como todo en exceso a veces contrarresta, pero sí. ¿Y qué es lo que más disfrutas del fútbol? ¿El día de entrenamiento, el partido, el gol? Que en tu caso han sido pocos, pero muy potentes. Yo lo que más disfruto es el día a día. ¿Sí? He tenido la suerte que en los sitios que he estado, en el día a día, pues voy a entrenar. También yo creo que depende mucho de uno, ¿no? De cómo afronte las cosas, las temporadas. Yo el día a día lo disfruto mucho.
cuando llegue el día de dejar el fútbol, de retirarme, lo que más voy a echar de menos es el vestuario. Por las mañanas entrar y sentirte parte de un grupo, pues gastar ciertas bromas, compartir las vivencias de cada uno, que siempre son similares, porque al final estamos comprendidos en las mismas edades, nos pasan las mismas cosas, tenemos las mismas inquietudes. Yo creo que eso es lo que más voy a echar de menos, eso más que incluso la competición. Y la competición me encanta, ¿eh? Me encanta competir. Preside la conversación una camiseta del Tenerife, que fue Sí, tu primer la veo. equipo profesional, camiseta de tu etapa en el club. ¿Cuál ha sido tu día más feliz? ¿Fue tal vez el día del debut? ¿El día de aquel gol contra el Getafe? En el Tenerife yo creo que mi día más feliz, yo creo que igual sí fue el del gol contra el Getafe. Porque yo realmente Aquello fue una explosión de júbilo. Sí, y yo realmente estaba convencido al 100%, ¿eh? Me hubiese cortado las dos manos de que ascendíamos ese año. Sí, sí. Y más de una vez lo he sido pensando, digo, qué pena más grande, porque yo estaba convencidísimo, veía a la isla, estaba totalmente volcada con el equipo, como ha pasado este año con el ascenso Sí. del Tenerife. Te voy a decir una cosa, yo esa cicatriz no la he cerrado. Y después vino también la de Girona. Que sí, pero no sé por qué, yo contra el Girona... Te duele más, ¿no? No, con el Girona tenía peor pálpito, porque como ya me había pasado lo de Getafe, ya. O sea, es que lo de Getafe es que yo lo veía. Fue muy duro, sí. De hecho, mira, una anécdota que te puedo contar, ya ha pasado años. Nosotros teníamos en la vuelta allí, teníamos una cena. Esta me la sé. Esta te la sabes, Me ¿no? la han contado. Pero cuéntala. Teníamos una cena después del partido. Se ganase o se perdiese. Habían viajado las mujeres, las familias, la directiva. Pues cenamos todos en el restaurante. Claro, tú imagínate la cena después de haber caído eliminado. Eso era un velatorio. Pues yo estaba con Cristo y cuando le tocó hablar al presi, yo no sé si fruto de la tensión, de los nervios, esta me la han contado. nos entró un ataque de risa. Yo no podía parar de reír, llorando de la risa mientras el presi hablaba. Yo creo que es que no era consciente de la... Pero lo que son las cosas, lo que es emociones. también la reacción del cuerpo humano a las emociones. Fíjate lo que te contaba antes de Aitor. Es que no recuerdo bien, ya lo verás en YouTube. Pondremos el enlace aquí abajo, donde fuera. Claro, a mí me impactó mucho el testimonio de Aitor. Porque yo, no sé, tampoco quiero yo rajar innecesariamente de nadie, ¿no? Pero yo siempre me he quedado con la sensación de que a lo mejor Martí debió refrescar más al equipo, que fueron 4 partidos con la misma alineación. Y cuando ya me siento con Aitor y Aitor me cuenta que él estaba como estaba, digo, es que a lo mejor resulta que teníamos que haber jugado con otros elementos, ¿no? Pues fueron, creo que era miércoles, sábado, miércoles, domingo, ¿no? Los 2 partidos con el Cádiz y luego los 2 partidos. Pero eso son decisiones que tienes que tomar y un entrenador es muy complicado ese entrenador y estoy seguro que Martí en aquel entonces tomó la mejor decisión. ¿Tú vas a ser el entrenador? Pero de niños. De niños. Sí, bueno, de niños, no tan niños. Me gustaría de gente que ya entienda el fútbol, pero no a niveles más profesionales. Sí me gustaría, pero es verdad que a nivel profesional, a día de hoy, igual me preguntas en 5 años y te digo, quiero ser entrenador. Oye, por cierto, nos has terminado de contar la anécdota y con eso acabamos. Que los eruditos de esto de YouTube dicen que no podemos pasarnos de 20 minutos y creo que llevamos muchos más. ¿Cuántos llevamos? 33. Buen numerito ese. 33. Vale, que cómo acabó la historia. O sea, tú muerto de la risa. Y me acuerdo que Paula, mi mujer, echándome la bronca, los demás compañeros mirándonos fatal, pero fue como... Éramos 2 niños, Cristo y yo éramos 2 niños, y fue, yo creo que la forma de sacar toda esa tensión, ese nerviosismo, incluso esa tristeza que teníamos por dentro de no haber podido ascender con el equipo de nuestros amores, pues nos salió así, y yo lo pasé muy mal. Me reía, pero lo estaba pasando fatal. Pero fatal. Joder. ¿Y cuántos mensajes tiene uno en el móvil cuando acaba un partido como ese? Como ese no tanto, pero cuando pasan cosas buenas tienes mucho. Pensé que... Cuando pasan cosas buenas tienes más que cuando pasan cosas malas. Y yo que soy un poco dejado para el móvil, tardo días en responder porque necesito mi tiempo. No, es que me pasó hace poco con un futbolista que me dijo exactamente lo mismo que tú, y me impactó mucho. Me impactó mucho porque, bueno, había pasado una situación traumática a este futbolista y le mandé un mensaje y me dijo, ¿te puedes creer? No algo así como eres el único que me ha mandado un mensaje, pero sí que me dijo, joder, si hubiésemos ganado, no te podría responder de todos los mensajes que tendría. Total, es así. Pero bueno,
lo que hablamos va en el pack del futbolista. Cuando las cosas van bien y hay éxito, pues todo el mundo te felicita, te anima. Y cuando va mal, la gente no escribe. También a veces nos escriben un poco Sí, bueno, por claro. darte tu espacio, tu tiempo. También hay que entender un poco esas dos variantes. Pero es muy normal que cuando las cosas van mal no te lleguen tantos mensajes. Oye, me ha gustado mucho la entrevista. Según el algoritmo y según lo que dicen los eruditos de YouTube, esto no se posicionará bien porque nos hemos pasado tiempo. Bueno, pues hacemos 2 de 20 y... No, no, no. No, lo vamos a subir tal cual. Y nada, ya te contaré cómo ha ido. Pero me ha Vale, gustado, me lo he pasado muy bien. perfecto. Jorge, Vale, un placer. muchas gracias. Muchas gracias.